Está grabando. Ya. En esta ayudantía vamos a ver la última unidad que entraría en la PEP3, que sería monopolio. Y bueno, se divide en dos comentarios, los cuales hay que analizarlos, ver si es verdadero o falso, justificar por qué también, y dos ejercicios, uno de monopsonio y otro de monopolio, en una economía de comercio cerrada del comercio internacional, y después, ahí sí. Y después vamos a ver cómo cambia ese comercio al abrirse al comercio internacional con un precio nuevo. ¿Y qué ocurre con el tema del subsidio? Un tema bien importante que le pueden preguntar. Entonces, en el primer comentario tenemos la diferencia entre una empresa competitiva, o sea, en competencia perfecta, y un monopolio radica en que poseen distintas curvas de costo marginal. Diferencia entre una empresa competitiva y un monopolio radica en que poseen distintas curvas de costo marginal. ¿Alguno tiene alguna idea? O si me escribe por el chat, si piensa que es verdadero o falso, una justificación. Disculpa, cuando dice que radica, ¿Sí? quiere decir que es como la única diferencia, ¿o no? Claro, o sea, como que la diferencia principal es que el costo marginal va a ser diferente. Por ejemplo, si tengo un Ya. monopolio, un monopolio ejerciendo su poder de monopolio, y lo cambio a un comercio competitivo, ahí va a cambiar su curva de costo marginal. Eso es lo que me está diciendo este comentario. Eh, yo por lo que sé es que, por ejemplo, la gran diferencia que yo noté entre un monopolio y una empresa competitiva Uh-huh. es que en la empresa competitiva el precio, por decirlo así, siempre va a ser igual Claro, y, por ejemplo, en el monopolio el precio está sobre el costo marginal y tampoco hay curva de oferta en el monopolio. claro. Por ahí va la respuesta. Sí, está muy bien lo que dice. Efectivamente, cuando uno está en un mercado competitivo, o sea, en una competencia perfecta, lo que pasa es que esa empresa va a ser precio aceptante. O sea, va a aceptar el precio del mercado y va a decidir si competir o no en ese comercio. A diferencia del monopolio, porque ya puede ejercer como una influencia dentro de esos precios, va a cambiar el precio acorde a sus beneficios. O sea, ¿dónde puedo maximizar mis beneficios? Pero me voy a aceptar ahí. ¿Dónde puedo maximizar mis beneficios? Ya que tengo ese poder de influenciar en el precio. Por lo tanto, aquí voy a poner de color la respuesta. Este comenta en falso porque no necesariamente tienen que ser distintos. Lo que sí es distinto, como mencionaba su compañero, es el tema del precio, ya que en competencia perfecta, el precio de equilibrio, el precio de mercado, es el que se acepta para el productor. Y es por eso que el equilibrio en competencia perfecta es del precio es igual al costo marginal. Mientras que en el monopolio, cuando se maximiza su utilidad para ¿cómo se llama? Para el productor, él va a decidir en el punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Por lo tanto, la respuesta completa para este monopolio, para este comentario, sería que es falso, ya que el monopolio puede tener la misma curva de costos marginales que una firma competitiva. Sin embargo, siempre tendrá un ingreso marginal diferente, ya que en competencia perfecta se opera con el precio de equilibrio de mercado, que el precio igual al costo marginal, y en el caso de monopolio, este se define el precio que le permita maximizar sus utilidades, que es cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. De todas formas, en el ejercicio de monopolio, vamos a ver los dos casos. Cuando se enfrenta al, al mercado de competencia perfecta, o sea, cuando no puede ejercer su poder de monopolio y cuando lo ejerce. Y vamos a ver cómo afecta en sus utilidades, en la cantidad, en la pérdida social y todo lo antes mencionado. No sé si queda alguna duda. Pero básicamente para entender cómo se toman las decisiones en un equilibrio de competencia perfecta y en un equilibrio de monopolio, donde efectivamente puede
influenciar los precios dentro de lo posible. En el Comente B, les voy a dar unos minutitos para que lo lean. Aquí me equivoqué. Tanto monopolista como monopsonista. Ahí sí. Ya. A ver, nos dicen que tanto un monopolista como un monopsonista pueden decidir los precios a lo que se intercambia, ya sea el bien, servicio, insumo o factor productivo, que también puede ser en el caso del monopsonista. Pero la diferencia radica en que ante la existencia de un monopsonio, no existe costo de bienestar social, o conocido como la pérdida irrecuperable de eficacia, o PIE, mientras que en un monopolio sí lo hay. ¿Qué me pueden decir frente a este comentario? ¿Creen que es verdadero? Efectivamente, para el monopsonio no existe ese pie, mientras que para el monopolio sí existe, o si para ambos existe, o si no existe para ninguno. Yo creo que es falso porque los dos existen. Efectivamente, comente es falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con un monopolio? El monopolista lo que va a hacer, a diferencia del caso de competencia perfecta, va a producir menos debido a que va a encontrar el punto donde su ingreso marginal vaya a ser igual a su costo marginal, que es donde maximiza sus utilidades. Sin embargo, el que produzca menos y tenga un poder sobre el precio, significa que va a cobrar más caro. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del monopolista con el caso de competencia perfecta, va a producir menos que en el punto de equilibrio inicial, el caso de competencia perfecta, y va a venderlo más caro. Por lo tanto, se va a tener una pérdida social por parte del monopolista. Con el monopsonio ocurre exactamente lo mismo, pero ahora desde el lado que él es el que compra y no el que vende. Lo que va a hacer el monopsonista va a encontrar su punto, al igual que el monopolio, donde maximice sus utilidades. Por ejemplo, un ejemplo bien burdo, pero para que entiendan. Si yo fuera un monopsonista, y no sé, las personas que estamos aquí en la ayudantía serían las personas que ofrecen como el factor productivo, que fueran los trabajadores que yo fuera a contratar. Supongamos que en el equilibrio de competencia perfecta contratara 10 y les pagara un sueldo de 10 unidades monetarias, por dar un ejemplo. Sin embargo, yo como monopsonista me voy a dar cuenta que voy a poder contratar menos trabajadores o menos factor productivo, por ejemplo 7 o 5, y a esos, en vez de pagar los 10, voy a pagarles menos. O sea, en vez de pagarles 10, les voy a pagar 7. Por lo tanto, voy a tener una influencia sobre el precio que yo voy a pagar por mi factor productivo, mi factor de capital o cualquier factor que esté considerando el monopsonista. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al igual que el caso de monopolio, en ambos voy a estar teniendo una pérdida social, debido a que van a tener el poder de influenciar en el precio por pagar por un bien o por vender ese bien. Entonces, como bien decía su compañera, es falso, ya que en ambos casos se produce una pérdida social o pérdida irrecuperable de eficacia, pues lo que se termina transando, bienes, servicios o factores productivos, como le explicaba, será menor que lo socialmente óptimo, en el equilibrio de competencia perfecta. Por lo tanto, esto tendrá un impacto en los excedentes y afectará al bienestar social del colectivo. ¿Por qué un impacto en los excedentes? Porque en el caso del monopolio, los que podían comprar en competencia perfecta
al momento de subir el precio van a haber ciertos compradores que ya no van a poder adquirir ese bien. Por lo tanto, el excedente del consumidor se va a reducir. El mismo caso del monopsonio, cuando tengo las personas que voy a contratar en un equilibrio de competencia perfecta, por ejemplo, van a ser menor en comparación cuando el monopsonio ejerce su poder de mercado, ya que puede influir en los precios. No sé si queda alguna duda, algún concepto que no queda muy claro. De todas formas, en los ejercicios les voy a volver a explicar todo esto, porque vamos a calcular los puntos de equilibrio y los vamos a comparar en el caso de monopolio, competencia perfecta, monopsonio, competencia perfecta. Y aquí quizás les queda un poco más claro. Continuamos. Ya, tenemos un ejercicio de monopsonio. Nos dice, una empresa productora de aceite de oliva es la única demandante de trabajo en su localidad. La empresa se comporta como precio aceptante en el mercado de aceite, siendo el precio equilibrio de dicho mercado de 20 unidades monetarias por cada litro de aceite vendido. La función de producción de aceite de la empresa en litros es de Q igual a 2 por Z elevado a 0,5, donde Z es el factor productivo, las horas de trabajo a contratar, y la función inversa de oferta de trabajo de los agricultores de la localidad es W, dado como 2 por Z, donde W es el sueldo por hora de trabajo. Nos piden calcular la demanda de trabajo que realiza la empresa si puede ejercer poder de monopsonio. Ya. Y después nos preguntan, compara el resultado obtenido en la situación en que la empresa no fuese la única demandante de aceituna de su localidad y se comportase como precio aceptante en el mercado de factor productivo. Aquí vamos a ver precisamente la diferencia. Cuando puede ejercer su poder de monopsonio y cuando efectivamente esté en un mercado de competencia perfecta. ¿Sí alguien estaba hablando? ¿Alguien preguntó algo o no? No. Disculpe. Sí, tranquilo. Ya. Les explico lo siguiente para que no se me vayan a confundir. Uno como empresa productora, lo que va a hacer, en este caso, va a hacer dos cosas. Va a vender al mercado, ¿cierto? O sea, comportar como un oferente al momento de transar con un mercado que el precio del aceite, ojo, el precio del aceite está en competencia perfecta, eso no lo vamos a modificar, porque ese va a ser el producto que va a vender la empresa. Sin embargo, donde la empresa tiene un poder de monopsonio es al momento de comprar su factor productivo, en este caso Z. Y ahí es donde va a poder influenciar. Y eso es lo que vamos a comparar. No lo que vende, sino lo que va a comprar. O mejor dicho, sus costos es donde él va a influenciar. No en el precio que va a vender, por si acaso. Entonces, voy a ir desarrollando. Por acá. Tenemos para el caso A, cuando ejerce su poder de monopsonio. Cuando ejerce su poder de monopsonio, ¿qué es lo que va a querer buscar? Siempre lo que busca un monopsonista, al igual que el monopolista, y por esto lo recargo, es que van a intentar aumentar lo máximo posible su beneficio. Y el beneficio sabemos que va a ser el ingreso total que va a percibir este productor de aceite de oliva por la venta de ese aceite efectivamente, menos los costos asociados. ¿Cuáles van a ser los costos en este caso? El factor productivo que va a contratar. Por lo tanto, el ingreso total va a ser igual al precio al que va a vender cada cantidad de aceite producido, que vendría siendo la función de producción del aceite. Eso van a ser los ingresos. Mientras que los costos va a ser el sueldo, que sería W, el sueldo por hora, por la cantidad de factor productivo o de horas de trabajo. ¿Por qué se hace de esta forma? WZ tiene la unidad de medida de sueldo
dividido en horas, o sea, el sueldo por hora. Mientras que factor Z es medida en horas, o mejor dicho, en unidad monetaria, para que se entienda mejor. Por lo tanto, como el beneficio es una unidad monetaria, es un precio, es el dólar, por ejemplo, debemos dejar toda esta expresión en la misma unidad. Por lo tanto, al simplificar, quedaría todo este término en unidades monetarias. Y el mismo caso ocurre con el precio y la cantidad. El precio es unidades monetarias dividido en litros por la cantidad, que va a ser cuántos litros efectivamente va a producir. Y al simplificar, nuevamente quedaría en unidades monetarias. Eso para que lo tengan claro. Ahora, sabemos que lo que quiere maximizar es el beneficio. Por lo tanto, aquí vamos a empezar a reemplazar. Tenemos que el precio es dado de 20 por Q, que Q habían dicho que era 2Z elevado a 0,5, ¿cierto? Menos, ahí, menos WZ, que sería 2 por Z, por Z. Esa sería mi expresión de beneficio. Todavía no hemos calculado ningún punto. Ahora, agrupando los términos, tenemos que 40 Z elevado a 0,5 menos 2 Z al cuadrado. Así nos queda nuestra función de beneficio. Ahora, como queremos maximizar el beneficio, lo que vamos a obtener es, utilizando el método clásico de optimización, es derivando con respecto al factor productivo, que va a ser lo siguiente. Voy a anotarlo acá. Derivando con respecto a Z, tenemos. Derivando con respecto a Z, lo que vamos a tener es lo siguiente. Sería la derivada con respecto a Z. Por lo tanto, va a ser el primer término al derivar, va a ser 40 por 0,5 por, aquí vamos a aceptar con índice, Z elevado a 0,5 menos 1. Menos, al derivar este término nos va a quedar 2 por 2 por Z. ¿Se entiende lo que hice, cierto? Derivar este polinomio con respecto a Z. Entonces, agrupando los términos, nos queda lo siguiente. Nos queda que 20 por Z elevado a menos 0,5. 0,5 menos 4Z. Esa es la expresión que nos queda. Ahora, lo que debemos hacer es encontrar un candidato óptimo y después evaluar si efectivamente ese candidato maximiza o minimiza mi función de beneficio. Entonces, igualando a 0, tenemos lo siguiente. Copiamos exactamente la misma expresión y la igualamos a 0. Espérenme que hay alguien que necesita entrar. Igualando a 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar Z. Y para despejar Z, bueno, el menos 4Z pasaría al otro lado, quedaría 2 más a 20. Quedaría exactamente igual esta parte.
igual, ahí sí, igual 4z. Luego, en la siguiente parte, el 20 que divide a 4 va a quedar como, ¿estoy bien, cierto? Sí, 5 igual, y ahora, este z, que está acá, que va a ser z, va a ser multiplicado por, bueno, esto es lo mismo que decir 5, o sea, 1 dividido en raíz de z. No sé si lo alcanzan a ver. Lo voy a colocar acá. La misma expresión. Esto es 20 dividido en raíz de z igual a 4z. Por lo tanto, lo que hicimos en el paso siguiente, al dividir, 20 dividido en 4 nos da 5, y z por raíz de z. Lo vamos a copiar, si es que me deja. Ahí está. Por raíz de z. Ahora, para obtener este valor, me queda 5 igual a z elevado a 1 por z elevado a 0,5. Entonces va a ser 1 más 0,5 va a ser 1,5. Entonces, aquí nada, un trabajo algebraico. 1,5 y mejor lo voy a trabajar con como 3 medios, ya que así lo tengo en la pauta y cuando lo revisen no tengan problema. 3 medios, es lo mismo que 1,5 y nos quedaría el siguiente término. Quedaría 5 elevado a 2 tercios, ya que elevamos todo a 2 tercios, igual z, y esto nos da el valor de z. El valor de z es igual a 2,924 horas de trabajo. Se me quedó pegado el Excel. Ahí está. Horas de trabajo. Ahora, habíamos dicho que este punto, que z igual a 2,924, es nuestro candidato a óptimo. ¿Cómo sabemos si efectivamente maximiza nuestra función? Cuando derivamos por segunda vez con respecto a z. Entonces, verificando que efectivamente es el valor que maximiza mi función de utilidad, se comprueba de la siguiente forma. Teníamos lo siguiente. Esta era la primera derivada con respecto a z, ¿cierto? Que es la expresión que está acá. Y al derivar nuevamente esta misma expresión, tenemos que, bueno, aquí voy a colocar la derivada, la segunda derivada, perdón, con respecto a z. Ahora sí. Así nos quedaría. Y debemos derivar esta expresión. Ahora, nos queda lo siguiente. Quedaría 20 por menos 0,5 por z elevado z elevado a menos 0,5 menos 1 nos daría menos 1,5 menos, y al derivar esta expresión nos va a quedar menos 4.
Esta expresión, ¿cómo sabemos si efectivamente es positiva o sea, mayor a 0 o menor a 0? Lo trabajamos por cada uno de los sumandos. Por ejemplo, este valor de acá va a ser constante y como es negativo, esta parte va a ser siempre negativa. Y acá tenemos que el factor productivo, que es z a la hora de trabajo, no podemos tener horas negativas. Por lo tanto, es un valor que va a ser siempre positivo. Entonces, esta parte de la multiplicación, z elevado a menos un quinto, va a ser positivo. El 20 es un valor constante y positivo, por lo tanto, sigue siendo positivo esta parte de la expresión. Y el menos 0,5 hace que esta parte también sea negativa. Entonces, negativo menos negativo va a dar un valor menor, perdón, menor que 0. Por lo tanto, como se verifica que la segunda derivada es menor que 0, nuestro candidato óptimo es el valor que maximiza la utilidad. ¿No sería mayor a 0 si es negativo por negativo? No es multiplicación. Lo que digo es que estos valores se están sumando. El 20 por menos 0,5 por z elevado a menos un quinto menos 4. ¿No sería negativo? Claro, lo que dice José. Es un número negativo menos un número negativo. Por lo tanto, siempre va a ser negativo. Y este valor de z, que es el único que va a variar en esta expresión, va a ser siempre positivo. Por lo tanto, no se va a ver influenciado. Pero qué bueno que hacen esas preguntas, para que quede más claro. Entonces, como sabemos que es negativo, significa que mi candidato óptimo va a ser el que maximice mi utilidad. No sé si esa parte se entiende. Si tienen dudas, me pueden escribir, no hay problema. Ya, entonces dijimos que nuestro candidato óptimo es el valor que maximiza mi utilidad. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer con este candidato? Que es z igual a 2.924. Lo que debemos hacer es calcular el sueldo, porque la función, la voy a copiar mejor nuevamente, WZ, voy a copiar estas funciones acá mejor, aparte, para tenerlas a mano. O sea, el sueldo, que sería WZ, y la cantidad que voy a producir como empresa productora de aceite de oliva, dependen del factor productivo que yo vaya a contratar. En este caso, como yo calculé cuál era el máximo, o sea, el que maximizaba mi utilidad, basta con reemplazar para saber cuánto voy a pagar por el factor productivo y cuánto voy a producir. Por lo tanto, voy a escribirlo acá. Reemplazando z igual a 2,924 en mi función Q y W, obtendremos la cantidad a producir y el sueldo por hora de trabajo, que es el WZ. Y el Q va a ser la cantidad que vamos a producir. Por lo tanto, reemplazando en Q, vamos a tener que la cantidad de producir, si la segunda derivada es negativa, es nuestro máximo. Me perdí un poco, sí. Volvemos a la parte anterior. En la primera derivada, lo que hacemos es encontrar el óptimo. O sea, el óptimo, perdón. El candidato óptimo. Todavía no sabemos si ese valor maximiza, minimiza o simplemente no tenemos más información de él. ¿Cómo tenemos más información de él? Para saber si maximiza. Porque, bueno, lo que estamos haciendo en esta parte es maximizar la utilidad del monoopsonista. ¿Por qué? Porque él tiene un poder sobre los factores productivos, o sea, sobre la hora de trabajo en este caso, que él va a contratar. Por lo tanto, al calcular la primera derivada, obtenemos un candidato óptimo, pero no sabemos si efectivamente es el máximo.
Por lo tanto, se hace la segunda derivada. Si la segunda derivada, esta expresión de acá, nos da un valor negativo, porque siempre va a ser negativo en este caso, significa que va a ser máximo. Si hubiera dado positivo, significa que ese valor minimizaba mi utilidad, o sea, me daba la menor utilidad posible. No sé si ahí te queda un poco más claro. Cuando la segunda derivada es negativa. Se pegó lo último que dijiste. Bueno, si fuese mayor, estaría minimizando la utilidad. Claro, exacto. Ese valor, que el es 2,924, estaría minimizando. Pero cuando es menor, maximiza. Casi siempre en este ejercicio le va a dar que siempre va a ser menor. En caso de que les diera, no sé, que es mayor a tal punto, tendrían que ver bien algún paso en que se hayan equivocado. Por si acaso. Porque si no obtuviéramos ese máximo, no tendríamos cómo calcular la cantidad que va a comprar el monopsonista en este caso. No sé si te queda un poco más claro. Sí, gracias. De nada. Ya, entonces la cantidad que va a producir va a estar dada por 2 por nuestro candidato óptimo. Bueno, que ya no es candidato óptimo, ya sabemos que el valor que maximiza mi utilidad, que va a ser, aquí tengo que insertar una, así, así. Va a ser 2,924 elevado a 0,5. Esto nos da un valor de 3,42 litros. Eso es lo que va a producir, claro. Quizá para una empresa sea un valor bastante menor, pero traté de armar la pauta y este ejercicio con unidades para que se entendiera mejor los valores que estamos calculando, aunque quizás no sean tan representativos para una empresa. Ahora, nos falta calcular el sueldo por hora de trabajo que va a contratar, que va a ser W igual a 2 por el número que habíamos calculado, que era Z igual a 2,924. Y esto va a ser igual a 5,848 unidades monetarias. Si de repente me escuchan medio cortado, me dicen nomás y yo lo vuelvo a repetir, no tengo problema. He andado con problemas con el internet. Ya. Tenemos la cantidad de horas de trabajo a contratar. Lo voy a copiar todo juntito acá. Va a ser ahí. Tenemos Z, que van a ser las horas de trabajo. Z van a ser las horas de trabajo. Q va a ser la cantidad que efectivamente voy a producir. W va a ser el sueldo que va a pagar por hora de trabajo. ¿Cierto? Es lo que habíamos dicho anteriormente. Espérenme. Ahí está. Un sueldo por hora de trabajo. Ahora, lo que nos falta calcular sería el beneficio, mejor dicho, utilidad, del monopsonista. El beneficio, o sea, la utilidad del monopsonista que habíamos dicho que era la expresión que estaba acá. No sé si me van entendiendo, soy muy rápido. Si hay alguna parte que tienen dudas, me pueden preguntar, no hay problema. Tenemos la siguiente expresión. En este caso el precio, que no se ha visto modificado, que era 20, porque es el precio al que va a vender el monopsonista. O sea, él como vendedor no tiene ningún poder, sino que tiene un poder como comprador, o sea, en la parte de sus costos. Entonces va a ser el precio por la cantidad que va a vender, que sería 3,42, menos el sueldo que va a pagar por hora,
va a ser 5,848 por la hora de trabajo efectivamente que va a contratar. 924. Entonces, reemplazando eso, nos da un valor de 51,3 unidades monetarias. ¿Se entiende lo que hice paso a paso? Recapitulemos. ¿Cómo obtuvimos la cantidad del factor productivo? Primero, obtuvimos nuestra función de utilidad en función del factor productivo. Debido a que reemplazamos el precio por la cantidad que van a ser los ingresos, o sea, la cantidad que va a producir por el precio al que la va a vender, menos el sueldo que va a pagar, que sería W, por la cantidad de horas de trabajo que va a contratar. Entonces, al quedarnos en términos del factor productivo, que en este caso sería Z, y al realizar la primera derivada, encontramos un óptimo. No sabemos si maximiza, por lo tanto, pasamos a la segunda parte, que es la segunda derivada. Como la segunda derivada da una expresión negativa, que es menor a 0, significa que nuestro candidato óptimo efectivamente maximiza mi función de utilidad. Ahora, sabiendo eso, ese valor lo reemplazamos para calcular la cantidad que va a producir, que va a ser 3,42 ¿cierto? Sí, litros de aceite, y el sueldo que va a pagar por cada hora de trabajo. Y al final reemplazamos nuestra función de utilidad. Esa sería la parte A. Aquí se copia esta. Ya. En la parte B, compara el resultado obtenido con una situación en la que la empresa no fuese la única demandante de aceitunas de su localidad y se comportase como precio aceptante en el mercado de factor productivo. ¿Qué significa que va a ser? Ya. En el primer caso, en la parte A, calculamos cómo ejercía su poder de monopsonio. Sin embargo, en la parte B ya se va a adaptar a un mercado de competencia perfecta. Disculpa, ¿cuál era el ¿Dígame? resultado de la utilidad? 51,3. Gracias. De nada. De todas formas, les voy a subir la pauta en PDF y ahí viene todo más explicado. Viene paso por paso y qué hacemos en cada función, en cada reemplazo. Ahí va a estar más detallado, por si acaso. Voy a subir esto también, el Excel aparte. Ya, en la parte B, ahora tenemos que obtener el óptimo social, que es competencia perfecta. ¿Qué es lo que ocurre en competencia perfecta? El óptimo social va a estar dado como el costo marginal social, que va a ser igual a esta expresión que se la voy a explicar. Ya. Esta expresión, el costo marginal, es igual al valor producto marginal de Z, que lo vamos a detallar ahora, pero tiene que ver mucho con el tema del ingreso marginal. Ahí después cuando lo hagamos vamos a entender mejor cómo se va a relacionar. Entonces, ¿qué es mi costo marginal? Costo marginal social, perdón. Va a ser igual a mi función de oferta de trabajo o del sueldo que habíamos mencionado anteriormente, que va a ser WZ, que va a ser 2Z, y el valor producto marginal de Z va a ser igual al precio por aquí lo voy a colocar, la derivada de Q con respecto a Z. Es muy similar al caso de, ¿cómo se llama?, de ingreso marginal cuando se derivaba con respecto a el ingreso con respecto a la cantidad, por ejemplo. Pero aquí, como estamos trabajando con factores productivos, no viene siendo ingreso marginal por factor productivo, sino que tiene que ver con con el ingreso.
No es el ingreso marginal con las cantidades a producir, sino con el factor productivo. Por lo tanto, se calcula de la siguiente forma. Sería 20 por y la derivada de Q. ¿Cuál sería Q? Sabíamos que era, voy a cerrar el chat, era 2 por Z elevado a 0,5. Entonces la derivada de 2, insertamos un índice Z elevado a 0,5. Ahí sí. Entonces derivamos la función de producción con respecto a Z y la multiplicamos por el precio. Voy a seguir acá abajo. Sería 20 por, y la derivada de esta expresión sería 2 por 0,5 por Z elevado por Z elevado a menos 0,5. ¿Cierto? Si es que no me equivoco. Al derivar. Y esto nos quedaría como, bueno, 2 por 0,5 sería 2 dividido en 2, sería 1. Y el Z elevado a menos 0,5 es lo mismo que decir lo siguiente. Valor producto marginal de Z sería 20, sería esta expresión. El 2 por 0,5 me queda 1, por lo tanto quedaría por Z elevado a menos 0,5, que se puede escribir como raíz de Z. Entonces, dijimos que el óptimo social se producía cuando el costo marginal social fuera igual al valor de producto, lo voy a anotar para que no se olvide, sería igual al valor producto marginal de Z. Eso es lo que significa BPMG Z. Cuando igualamos el costo marginal social, que era mi W, con esta expresión, vamos a obtener la cantidad socialmente óptima a contratar. Va a ser, voy a escribir acá, igualando la expresión, igualando esta expresión, tenemos que el costo marginal social, que era W, va a ser de 2Z igual al valor del producto marginal de Z, que sería, aquí me equivoqué, sería 2Z igual a 20 dividido en raíz de Z. Despejando, al igual que en el caso anterior, agrupamos la Z al lado izquierdo y el 2 como pasa dividiendo, va a quedar 10 a este lado y va a quedar el siguiente término. Va a quedar Z, bueno, este Z elevado a 1 por, o sea, más el exponente de la raíz, a lo mejor lo escribo. Sería Z por, Z por raíz de Z, que es lo mismo que escribir. Ahí está. Z elevado a 1 medio, ¿cierto? O elevado a 0,5, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, al sumar los exponentes, nos queda que Z va a ser elevado a 1 más 1 medio, que sería 3 medios, igual a 10. Ahora, al igual que en el caso A, elevamos todo a 2 tercios, y aquí se simplifica y nos quedaría 10 elevado a 2 tercios. 2 tercios, por ejemplo. Y hay una pregunta, oye, ¿por qué el costo marginal social es igual al 2%? Ah, ya, mira. El costo marginal social es dado por
la función inversa de oferta de trabajo en este caso, que sería WZ. En este caso, yo por ejemplo, aquí se lo recalco, para mí el factor productivo en esta empresa sería Z. En muchos ejercicios de monopsonio, o utilizan una L, por ejemplo, o una K también puede ser, para que no se vayan a confundir que son metodologías diferentes. Es exactamente lo mismo, solo con, en vez de Z, en este caso serían las horas de trabajo, pueden usar un L o un K, que puede ser de capital, por ejemplo. Todo eso. Pero el costo marginal social viene dado por como los sueldos que va a pagar efectivamente por cada hora de trabajo. O por la oferta de trabajo, si es que lo entienden mejor así, que ese es el costo marginal social. Y el valor producto marginal es el precio al que se vende efectivamente el aceite por la derivada de Q con respecto a Z. O sea, cómo afecta la cantidad producida por cada unidad de factor productivo que tú vayas a contratar. No sé si te queda un poco más claro. Así que el costo marginal es igual a nuestra función de sueldo en este caso, o de oferta de trabajo, que sería 2Z. Y el valor producto marginal P por la derivada de Q sobre Z. Y ahí lo igualamos y obtenemos Z. Entonces tenemos que Z va a ser igual a 10 elevado a 2 tercios, que nos da un valor de 4,642 horas de trabajo. ¿Cierto? Y ahora, haciendo exactamente lo mismo, en el caso anterior, vamos a reemplazar para obtener el sueldo que va a pagar efectivamente por cada factor productivo y la cantidad que va a producir. Por lo tanto, quedaría reemplazando Z en Q y WZ para obtener la cantidad a producir y el sueldo por hora de trabajo. Ahí está. Entonces, igual que el caso anterior, la cantidad Q estaba dada por 2 por Z, que sería 4, y toda esta expresión elevada, sería 2 por Z, 4,642, elevado a 0,5. Y eso nos da un valor de 4,309 litros. Y exactamente lo mismo para el caso de el sueldo. W es igual a 2 por 4,642. Y esto va a ser igual a 9,284 unidades monetarias por hora. Ya, tenemos los siguientes valores. Ahora, al igual que el caso anterior, calculamos la utilidad del monopsonista. ¿Qué va a hacer? Acá. Para que vayamos reemplazando los mismos datos. Tenemos el ingreso total menos el costo total. El precio que como dijimos no se ve afectado en ninguna parte, porque como vendedor no tenemos influencia sobre el precio. Y mi cantidad en este caso es de 4,309, menos los costos que va a ser el sueldo que va a pagar efectivamente por cada hora, que va a ser 9,284 por las horas que efectivamente va a contratar, que va a ser 4,642. Y esto nos da un valor de 43,084 unidades monetarias. Ahí finaliza el ejercicio, pero analicemos. Cuando él ejercía
su poder de monoopsonista, o sea, podía influir en el factor productivo que iba a contratar, tenía un beneficio de 51,3 unidades monetarias. Mientras que cuando se enfrenta a la competencia perfecta, esa utilidad ya empieza a bajar, ya quedan 43,08, por ejemplo. Ahora, otro dato importante, por ejemplo, la cantidad de factor productivo que contrató es menor en el caso del cuando está en el equilibrio de monopsonio, o sea, cuando ejerce su poder, y es mayor en competencia perfecta, al igual que el caso de las cantidades transadas en el mercado, porque en competencia perfecta efectivamente vende 4,3 litros, por ejemplo, mientras que cuando ejerce su poder de monopsonista vende tan solo 3,42. Por lo tanto, ahí se justifica el comentario que vimos anteriormente, que efectivamente hay una pérdida social, debido a que hay menos factor de trabajo productivo contratado, hay menos cantidad transada, y gracias a eso el monoopsonista puede tener una mayor utilidad. No sé si les queda claro, ¿hay alguna parte de este ejercicio que no hayan entendido? Yo sé que esto quizá puede ser lo más complicado. Como el costo marginal social se iguala al valor del producto marginal de Z. Pero sigue una lógica similar a la que vamos a ver ahora con el monopolio. Y la pauta que les voy a subir va a estar todo, para que no se compliquen con anotar los datos ahora y todo eso. No sé si tienen alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio. Todo claro, amigo. Vale. Gracias. Sigamos con el segundo. Bueno, este ejercicio de monopolio lo saqué en una PEP del 2016, si no me equivoco. Sí, parece que es el 2016, segundo semestre. Y ya estamos en la parte del monopolista. Anteriormente estábamos con el monoopsonista, o sea, cómo afectaba en mi factor productivo, o sea, lo que voy a contratar, ya sean trabajadores, las horas de trabajo, como en nuestro caso, y tratar de maximizar mis utilidades. En ese caso no podía afectar mucho al momento de vender, porque el monoopsonista al momento de vender se enfrenta a un equilibrio de competencia perfecto, por lo tanto, al vender el precio aceptante. Pero el monoopsonista, al momento de comprar, puede influenciar. Ahora se da al revés. El monopolista puede influenciar cuando vende, no cuando compra sus factores productivos. En este caso no es necesario calcularlo porque nos dan una función de costos totales. El ejercicio nos dice lo siguiente. Para un mercado cerrado al comercio internacional, o sea, las unidades que se transan son solo las producidas en esa región y que se encuentra monopolizado, se conoce la siguiente información. Tenemos la función de demanda y la función de costos totales. Nos piden en el punto A, determine el equilibrio, utilidades y pérdida social causada por el monopolista. O sea, calcular el óptimo para el monopolista en el punto que maximice sus beneficios y ver cuánto está ganando. Vamos a hacer algo similar a la parte del monoopsonista para ver en qué punto gana más, cuando ejerce su poder de monopolista o cuando está en competencia perfecta. Nos piden además graficar la solución inicial, o sea, hay que graficar las funciones, indicar el precio, la cantidad, que va a ser el equilibrio del monopolista, el precio y cantidad socialmente óptimos, ingresos, costo del monopolista, utilidades del gráfico. Miren, si se dan cuenta, esta parte es, en la parte A prácticamente nos piden el óptimo del monopolista, competencia perfecta y la pérdida social. Entonces, bueno, yo tengo el gráfico por acá. Para graficar, no sé cómo les pedirán los ejercicios, ¿cómo se llama? Los ejercicios escritos a mano, lo pueden hacer en Excel, en Word, no sé. ¿Cuál es el requisito que les piden? ¿Sí? A mano y nomás se nos mandar el PDF. Ya, vale. Gracias a mano, lo que les recomiendo, porque no necesariamente tiene que calzar todo como en un gráfico cuando uno lo hace en Excel, es el ingreso marginal, lo trazan con una línea, la demanda que está dado por, bueno, voy a
tener acá las funciones para explicarles mejor. El ingreso marginal siempre va a ser una línea recta debajo de la demanda, que va a estar dada por el precio igual esta función de acá. El costo marginal, una línea recta. Casi siempre se trabaja con funciones que sean lineales para el tema de los cálculos, que sean más fáciles, sobre todo si a mano, y para entender mejor los ejercicios. Ahora, ¿cómo lo grafiqué yo? Tomé las cantidades, unas cantidades que yo medí con diferencia de 15, por ejemplo, y mi curva de costo marginal, que habíamos dicho que era 4 por la cantidad menos 60, ahí generé la siguiente expresión, que sería menos 60 más 4 por 60, y iterando hacia abajo, lo mismo con el ingreso marginal, y con la función demanda. Y obtuve estos puntos. Ahora, para que entendamos. Bueno, si se dan cuenta, voy a tratar de explicar en este ejercicio casi todo de manera gráfica y después vamos calculando los puntos. Ya. Ahora, el monopsonista. Voy a ocupar un lapicito. ¿Qué es monopsonista? Pero antes voy a escribir una función. O sea, monopsonista, perdón. Me confundo con los términos. El monopolista produce cuando su ingreso marginal sea igual al costo marginal. En competencia perfecta, produce cuando el precio sea igual al costo marginal. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Ahora, como monopolista, ¿dónde voy a decidir qué cantidad producir? En este punto. ¿Por qué? Porque mi curva de color verde es mi costo marginal y mi curva de color rojo es mi ingreso marginal. Y donde se intersectan, se cumple esta igualdad, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, aquí, como se ve en el gráfico de forma más ordenada, sabemos que es 45, pero igual vamos a calcular ese valor. Pero sin embargo, si se dan cuenta, en este punto tenemos cierto precio, ¿cierto? Pero el monopolista va a querer cobrar lo máximo posible, o sea, lo máximo que esté dispuesto a pagar el demandante. En este caso, va a empezar... A ver, se me quedó pegado el Excel. Chiquillos, a Nicolás se le pegó el computador, así que lo vamos a esperar unos minutos. Vale. Ahí volví, creo, ¿o no? Se me quedó Sí, pegado ahí toda la sí. pantalla. Sí. Ah, bueno. Sí, ahí sí. Me estaba asustando y dije, chuta, no se va a grabar. Ya, bueno. Bueno, sigo, explico todo de nuevo. Aquí estoy. Perdón. Estaba quedando pegado el computador. Y ahora sí. De nuevo, empezamos de cero. Graficamos las funciones. Costo marginal, ingreso marginal y demanda, ¿cierto? Color rojo, ingreso marginal, color verde, costo marginal, y demanda mi color azul, ¿cierto? ¿Cuándo va a producir el monopolista? Cuando se intersecte mi curva de ingreso marginal con mi curva de costo marginal, que es en este punto de color negro acá. Pero es el punto de decisión de la cantidad que va a producir, no del precio, porque el precio, ¿cómo se llama? El monopolista va a tratar de cobrarle lo máximo posible a los consumidores, porque así obtiene mayores ganancias, obviamente. Por lo tanto,
este punto va a ser de decisión para que él vaya a cobrar a este punto. ¿Se entiende la lógica? Entonces, él decide, en este punto que habíamos dicho, que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, pero va a cobrar a un precio mayor. Una consulta, Dígame. esa es la cantidad por el monopolista, ¿cierto? Sí, la cantidad por el monopolista. Ah, sí, aquí me Ah, ya, faltó. Bueno, gracias. voy a anotarlo aquí. Esto me deja, no se me queda pegado. Esto es cantidad y esto es precio. Entonces, el monopolista decide la cantidad que va a producir, ojo con eso, en este punto. Pero no se vayan a confundir y decir, entonces produce en este punto y grafico este punto y me da, no sé, en este caso el precio de 120, entonces produce 45 y lo vende a 120. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el monopolista lo que está buscando es maximizar sus ingresos. Por lo tanto, va a venderlo al punto que le permita el demandante, que es justo cuando se intersecta con mi curva de demanda. ¿Se entiende el concepto? De todas formas vamos a calcular los puntos, pero es para que se vayan haciendo una idea de cómo los vamos a obtener. Eso para el caso del monopolista. Si se dan cuenta, produce 45 y vende a 210, que es el valor que vamos a calcular. Mientras que en competencia perfecta, el monopolista ya empieza a tener otros competidores. Por lo tanto, él no puede influenciar en el precio y va a ser precio aceptante, que es cuando el precio se iguala al costo marginal, que es cuando se iguala mi demanda con mi costo marginal, que sería este punto de acá. ¿Ya? Color sería este de acá. Y ese sería el punto de competencia perfecta y este es el punto del monopolista. ¿Ok? Eso es lo que vamos a calcular. Ahora vamos a ver cómo reemplazamos las funciones y todo eso. Pero esa es la lógica que vamos a utilizar para la parte A. Entonces, nos dicen, calcular el equilibrio del monopolista, el social, y la pérdida. Lo voy a explicar con este mismo gráfico. La pérdida, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? La pérdida se compara obviamente con el caso de competencia perfecta, que es este punto que está acá, y va a ser toda esta área. ¿Por qué va a ser toda esa área? En competencia perfecta, sabemos que los consumidores van a consumir esta cantidad, que va a ser mayor a cuando el monopolista ejerce su poder de mercado. Por lo tanto, la pérdida van a ser todas esas cantidades que no se pudieron transar en el mercado y por lo tanto van a haber consumidores que no van a poder comprar ese producto. ¿Por qué no van a poder comprar ese producto? Por ejemplo, el consumidor que compró al precio de competencia perfecta, bueno, yo me sé los valores que es de 180, él está dispuesto a pagar solo 180 por ese producto. ¿Qué pasa cuando sube, por ejemplo, a 200? Ese consumidor dice, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir pagando por esto, por lo tanto dejo de acceder a este bien o a este servicio, por ejemplo. Por lo tanto, ahí hay una pérdida, porque hay ciertas personas que podían comprar antiguamente, pero ahora ya no pueden. Y además, que no solo se ve por la parte de la cantidad, que ahora van a haber menos, cuando el monopolista ejerce su poder, sino que también suben el precio. Por lo tanto, esta área de acá va a ser la pérdida irrecuperable de eficacia o el costo del beneficio social, como quieran llamar. Ahora vamos a calcular todos esos puntos, pero esa es la lógica de lo que vamos a hacer en la parte A. Ahora, denme un segundito. Ya nos piden el óptimo del monopolista. Equilibrio monopolista. Habíamos dicho que el equilibrio del monopolista se daba cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ¿cierto? El ingreso marginal, bueno, voy a copiar una función aquí. Bueno, antes de ver el ingreso marginal, vamos a ver el ingreso total. El ingreso total es lo que efectivamente va a ganar el monopolista al vender, que va a ser al precio al que va a vender por las cantidades que va a vender efectivamente, ¿cierto? Al igual que en el caso del monoopcionista, es lo que vende por el precio al que lo vende, nada más que eso.
para obtener mi curva de ingreso marginal. Mi ingreso marginal es la derivada de mi ingreso total con respecto a Q. Pero, aquí me faltó un paso porque el precio no es una constante, sino que está en función de Q. Sabíamos que el precio, estos valores los voy a copiar en un cuadro de texto para no subir a cada rato. Tenemos eso, ¿cierto? Lo movemos para acá. Ahí está. Y tenemos que el precio va a ser igual a 300 menos 2Q por Q. Esta expresión en paréntesis, lo único que hice fue reemplazar el precio. ¿Se entiende? Está ahí, ¿cierto? Más que nada reemplazar la función en mi ingresos totales. Y esto nos va a quedar como 300Q, a multiplicar Q por cada uno de los términos, menos 2, y aquí quedaría Q al cuadrado. Q al cuadrado. ¿Cierto? Esta sería mi función de ingresos total con respecto a Q. ¿Por qué hago esto? Porque mi ingreso marginal va a ser la derivada de mi ingreso total con respecto a Q. Entonces, bueno, si hubiera derivado, por ejemplo, esta expresión, el P también tendría que haberlo derivado por la regla de la cadena, ya que está en función de Q. Pero para efectos prácticos, dejo todo en términos de Q y así es más fácil derivar también, por si acaso. Entonces, al derivar 300Q, quedaría 300 menos, al derivar 2 por Q al cuadrado, quedaría 2 por 2, 4, Q. Esta sería mi función de ingreso marginal. No sé si hay un problema ahí. Simplemente encontrar mi ingresos totales y derivarlos con respecto a Q. Nada más que eso. Ahora, para calcular costo marginal es exactamente lo mismo, pero mi costo total es dado. Es esta expresión de acá. Se me grita. Ahí está. Nuestra función de costo total era dada, que sería 4100. Esto es importante. 4100, como es un valor constante, vendría siendo mi costo fijo, y mi costo variable sería el resto de la expresión, ya que depende de la cantidad que voy a producir. Eso es como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El costo total, habíamos dicho que era la expresión que nos habían dado, y el ingreso marginal, el costo marginal, perdón, al igual que el ingreso marginal, es derivar, en este caso, el costo con respecto a la cantidad. Entonces el costo marginal va a ser la derivada de toda esta expresión con respecto a la cantidad. 4100, al ser una constante, va a ser 0. Menos 60Q, al derivarlo, nos va a quedar como menos 60, más la derivada de esta expresión sería 4Q. ¿Cierto? Nos quedaría esa expresión. Espérenme que hay una persona ingresando. Voy a quitar la sala de espera para que puedan entrar sin problema por si se cae. Ahí está. Ya, tenemos estas dos expresiones y como nos decían anteriormente, igualando costo marginal con ingreso marginal, nos queda lo siguiente. Tenemos 300 menos 4Q igual a menos 60 más 4Q. Simplemente reemplazar los valores de costo marginal e ingreso marginal. Y como lo hemos estado haciendo anteriormente, despejar Q. En este caso sería 300, este menos 60 pasaría al otro lado, quedaría 360. El menos 4Q, al pasar al otro lado de la igualdad, nos quedaría como más 4Q, entonces 4 más 4 sería 8Q. Y esta expresión nos quedaría 360 dividido en 8Q. Déjenme revisar, si es que no me equivoqué en algún cálculo. Efectivamente. Entonces, aquí lo voy a denotar como Q sub M, que Q sub M va a ser la cantidad que va a producir el monopolista. Y va a estar dado por 45 unidades físicas, que es como lo que habíamos visto anterior en la gráfica, pero de todas formas hay que calcularlo. No podemos hacer una gráfica y obtener los valores de ahí, sino que hay que
expresar todas las funciones, derivar, reemplazar, igualar y todo lo que estamos haciendo. Entonces esta es la cantidad que va a producir el monopolista. Oh, perdón. ¿Qué hice? Ahí está. Esta va a ser la cantidad. Ahora, como dijimos que no va a vender a este precio, sino que va a vender al máximo precio que le permitan los consumidores, esta cantidad la vamos a reemplazar en mi función de demanda. ¿Cómo lo haremos? Anotar acá. Reemplazando mi función, o sea, la cantidad obtenida en esta expresión. Así me grita. Obtendremos el precio del monopolista. ¿Cierto? Entonces, sería el precio, lo vamos a denominar como P sub M, precio monopolista. ¿Van entendiendo lo que hago? Si quieren que lo explique de nuevo, no hay ningún problema. Sería 300 menos 2 por Q, que sería 45. Entonces sería 300 menos 2 por 45, sería... Dígame. Dígame que me está hablando Rodrigo. El libro Te escucho un poco cortado, no sé si soy yo. con costo de ingreso. Yo igual lo escucho más o menos cortado. Te escucho un poco cortado, Rodrigo. Si quieres me escribes por el chat, no hay problema. Sí, dale nomás. Estoy leyendo. El equilibrio del monopolio lo calculaste igualando el costo marginal con qué. ¿Alguien sabe si esta ayudantía se subirá? Ah, sí. Respondiendo, le responde el tío. Rodrigo, el costo marginal se calcula igualando, aquí está la expresión, igualando el costo marginal con el ingreso marginal, que es este punto que está acá, para calcular la cantidad. Sin embargo, para calcular el precio, esa cantidad la vamos a reemplazar en nuestra función de demanda, que sería el P, que es lo que estamos haciendo acá, que es reemplazar el 45 en esta expresión. ¿Por qué lo hacemos? Porque a esta cantidad, si nos damos cuenta, si hubiéramos graficado este punto, nos daría un precio de 120. Pero el monopolista va a querer cobrar lo máximo posible, por lo tanto, va a cobrar 210, que en este caso, porque es lo que le permiten los consumidores. Es lo máximo que están dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad. No sé si te respondo la pregunta o no te queda claro. Y sí, Camila, voy a subir el Excel. Tengo una pauta en PDF que está más ordenado. Y además esta ayudantía la termino de grabar y la subo a YouTube. Ahí se demora un poquito, pero la subo hoy día mismo, así que no se preocupen. Para que me pongan atención solamente y después ya lo ven ustedes, ven el video, tienen la pauta y lo van comparando, lo hacen de nuevo, que sería lo ideal. ¿Ya? Y no hay ningún problema con eso. Volviendo al ejercicio, teníamos que el precio del monopolista, o sea, el que va a vender efectivamente esas 45 unidades, va a ser de 210 pesos, unidades monetarias, perdón. Va a ser de 210 unidades monetarias. Un segundo. Ya. 210 unidades monetarias. Por lo tanto, ese va a ser el punto de equilibrio del monopolista, que es el punto que habíamos calculado aquí con la letra M. Ahora, calculando el equilibrio de competencia perfecta, que es cuando el precio se iguala con el costo marginal. Voy a dejar esto en negrita. Aquí tenemos lo siguiente. El costo marginal lo habíamos calculado, está acá, y el precio está dado por la siguiente función, ¿cierto? Ahí.
teníamos esas dos expresiones, y como ya habíamos calculado el costo marginal, basta con reemplazarla. Entonces, nos quedaría menos 60 más 4Q es igual a 300 menos 2Q. Si es que no me equivoqué en reemplazar. Está bien. Y hacer exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, reemplazar y todo eso no es tanto el drama, sino que hay muchas veces un tema algebraico. Pero ahí tengan mucho cuidado porque si les da mal un valor, ahí ya empiezan a calcular todo malo. Por ejemplo, si calculamos mal el equilibrio del monopolista, vamos a calcular mal la pérdida social y vamos a calcular mal la utilidad. Entonces ahí es como un efecto cadena, por decirlo así, que va a ser como un error de arrastre, que vamos a tener problemas con los siguientes cálculos, por ejemplo. Eso es lo que pasa en fundamento de economía, que muchas veces el ejercicio A tiene que ver con el B, o parte de la A, tiene que ver con la parte que viene, entonces cómo se va desarrollando en orden. Ahora, en esta parte, bueno, tenemos, si juntamos las Q, tendríamos 6Q igual a 360. 360. Voy a guardar esto, a ver si me llevo a ver nuevamente. Q sería 360 dividido en 6. 360 dividido en 6, que serían 60 unidades físicas. No, y esto lo vamos a denominar para que se entienda mejor como Q de competencia perfecta, que van a ser las cantidades que efectivamente se transan en un equilibrio de competencia perfecta. ¿Ok? Ahora que estamos calculando este punto, nos falta calcular el precio. ¿Cómo calculamos el precio? Basta con reemplazar esta cantidad, y como se intersectan la curva de demanda con la curva de costo marginal, en cualquiera de las dos expresiones. Y vamos a obtener el precio. Entonces, reemplazando en, bueno, yo lo voy a reemplazar en mi función de precio. Obtendremos el precio de competencia perfecta. Ahí está. Entonces, al igual que en el caso anterior, reemplazamos en nuestra función. Vamos a denominar el P de precio de competencia perfecta igual a 300 menos 2 por la cantidad que se van a transar efectivamente, que van a ser 60. Acuérdense que estamos calculando el equilibrio socialmente óptimo, o de competencia perfecta, que vendría siendo lo mismo. 300 menos 2 por 60 nos da 180 unidades monetarias. Calculamos los dos puntos de equilibrio. Para el monopolista, que es el punto de acá, que él va a producir 45 y va a vender a 210 pesos, y el de competencia perfecta, que se transan 60 unidades, o sea, más que el equilibrio de monopolio, y se vende a un precio más bajo. En comparación con los 210, ahora vamos a vender a 180 pesos, 180 unidades monetarias, perdón. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a la parte de arriba. El equilibrio, utilidades y pérdida social. Ya. Calculamos las utilidades con cada uno de estos precios. Utilidad. La utilidad cuando ejerce su poder de monopolio. Dejar toda esta expresión. Así mejor. La utilidad. Vamos a escribir así. Va a ser igual al ingreso total menos el costo total. Esto siempre se va a repetir. Que la utilidad va a ser igual al ingreso total menos el costo total. Ahí tienen que tener cuidado cómo van reemplazando los valores para que no se vayan a confundir. El ingreso total, como habíamos dicho, era la cantidad que voy a transar, o mejor dicho, P por Q, menos
el costo total cuando Q es igual a 45. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? Quedaría de la siguiente forma. ¿Se va entendiendo lo que hago, cierto? ¿O hay alguna parte que tienen dudas? El precio... Está bien, sí se entiende. Sí, ya, gracias. El precio del monopolista al que vende sería 2.10 por la cantidad a la que va a vender, que serían 45, menos el costo total, que sería esta función de acá. Vamos a ponerla entre paréntesis. Sería 4.100 menos 60 por Q. ¿Cuál es Q? 45 más 2 por... Aquí lo insertamos como índice. Por 45 elevado a 2. Simplemente reemplacé Q en esta expresión y la coloqué acá. Y eso nos da un ingreso de 4.000, si no me equivoco, unidades monetarias. Esa sería la utilidad cuando está ejerciendo un poder de monopolio. Sin embargo, la utilidad en competencia perfecta sería, voy a guardar, exactamente lo mismo, pero ahora ya no vamos a transar 45 unidades, sino que van a ser 60. Y con precios y cantidades diferentes. Por lo tanto, la utilidad en competencia perfecta va a ser igual a el precio, que van a ser 180, por las cantidades de competencia perfecta, que van a ser 60, menos 4.100, menos 60 por Q, que serían 60, más 2 por 60 al cuadrado. Y eso nos da un valor de, no creo que no lo calcule. Lo calculo enseguida. Un segundo. Y 180 por 60 menos 4.100 menos 60 por 60 más 2 por 60. Y eso nos da una utilidad de 3.100. Como se pueden dar cuenta, la utilidad siempre va a ser menor para el monopolista, para el monoopcionista en competencia perfecta. Es por eso que ellos ejercen su poder de mercado para obtener, para poder maximizar la utilidad. Esa es la palabra que está buscando. Entonces, nos piden calcular el pie. ¿Cómo calculamos el pie? Habíamos dicho que era esta área de color rojo que está pintada acá, porque van a ser los consumidores que estaban consumiendo, valga la redundancia, en competencia perfecta, pero que ya no pueden comprar porque el monopolista subió el precio. Por lo tanto, va a ser toda esta área de acá, que va a ser la pérdida del excedente total de este mercado. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo que no les dicen los profes, pero es la forma más fácil de entender, porque tratan de que no se lo memoricen así, pero el área de un triángulo sería base por altura dividido en 2. O sea, la diferencia entre este precio, que sería 2.10, este valor que debemos sacar, y el punto de competencia perfecta. Sería graficar, o sea, saber los 3 puntos. Entonces, hoy tengo el computador cagadísimo. El pie va a estar dado como
Voy a separarlo un poquito. Va a ser un medio. Por el precio al que vende el monopolista menos el P sub K. El P sub K lo vamos a calcular ahora. Por la cantidad que se transa en competencia perfecta menos la cantidad que se transa en equilibrio del monopolio. Tenemos estos valores, el precio del monopolista, la cantidad de competencia perfecta y la cantidad que va a producir el monopolista. Pero el P sub K, ¿cómo lo calculamos? Basta con reemplazar el 45 en la función de costo marginal o en la función de ingreso marginal. Lo vamos a calcular acá. P sub K se obtiene reemplazando Q igual 45 en costo marginal, por ejemplo. Nos quedaría lo siguiente. Sabíamos que el costo marginal era, bueno, el P sub K va a ser igual a menos 60 más 4 por 45. Y esto nos va a dar 120 unidades monetarias. Entonces, en simples palabras, vamos a calcular la base, que sería 210 menos 120 por la altura, que sería 60 menos 45. Entonces, vamos a aceptar. Disculpa, el Q igual 45 se podía reemplazar en costo marginal o en cuál otra recta era. Aquí, mira. Habíamos calculado ese punto al principio, ¿cierto? Que era la Sí. cantidad que va a producir el monopolista. Para calcular Sí. este punto, que queremos calcular el tema del pie, lo podemos reemplazar en cualquiera de estas dos curvas que se intersectan, la roja o la verde, que sería el Ya. ingreso marginal o el costo marginal. ¿Ya? Gracias. Se reemplaza. Yo elegí el costo marginal, pero si lo reemplaza en ingreso marginal va a dar exactamente lo mismo. Ya. El precio del monopolista va a ser 210 menos el P sub K, que lo calculamos que era 120, por la cantidad de competencia perfecta menos la cantidad de monopolista. Y eso nos da un valor de 675 unidades monetarias, que esa va a ser la pérdida irrecuperable de eficacia. Esa va a ser la diferencia en el beneficio social, o en este caso pérdida social, al comparar competencia perfecta con el caso de monopolio. Bueno, si se dan cuenta, estos ejercicios son bastante largos al momento de explicar, pero para el tema de cálculo igual es más sencillo. Así que disculpen si me extiendo mucho con la ayudantía. Pero igual quise traerle estos dos ejercicios porque si les traía uno y les preguntaban el otro, iban a quedar como con una materia menos, por decirlo así. Por si se alarga mucho. Y ya. Bueno, calculamos todos los puntos. En la parte B nos dicen si se abren las barreras de comercio internacional y el precio del bien es 160 en el resto del mundo, calcular los beneficios del comercio internacional, las utilidades del monopolista, cantidad producida por el monopolio, cantidad consumida internamente, la recomendación de comercio y cuantía, utilidades, beneficio social del comercio y gráfico. Acá vamos a copiar otro gráfico, ya lo tenía preparado, y este de acá. Lo vamos a pegar aquí. Ya, tenemos exactamente la misma curva, costo marginal, ingreso marginal y demanda, ¿cierto? Y se añade la curva de color amarillo, de una línea recta, que es mi precio internacional. Mi precio internacional, si se dan cuenta, está más bajo que el punto socialmente óptimo, que era el de competencia perfecta, que era el punto que explicábamos arriba,
y obviamente más bajo que el punto del monopolista, el equilibrio del monopolio. Sin embargo, aquí ocurre algo diferente en el caso anterior. Como se abrió el comercio internacional, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque el monopolista va a decidir cuándo el precio, porque aquí cabe destacar que estamos en competencia perfecta, por lo tanto ya no va a poder seguir cobrando los 210 porque ya llegaron competidores que están vendiendo a 160. Obviamente asumiendo que el bien va a ser el mismo que vende el monopolista o la competencia. Por lo tanto, si él mantiene su precio en 210, nadie le va a comprar porque van a preferir comprarle a los ¿cómo se llama? A los competidores. Es por esto que el monopolista ya empieza a bajar el precio a 160 para igualar, para hacer precio aceptante, y va a producir cierta cantidad, que va a ser esta cantidad que la vamos a denominar Q, Q sub O, que va a ser cantidad ofertada o la cantidad que va a producir el monopolista para este comercio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los demandantes? Si nos damos cuenta, la curva de color amarillo, o sea, de color amarillo, de color azul, se intersecta con el precio en esta parte y va a ser la cantidad demandada. Gráficamente se puede observar que la cantidad demandada, Q sub D, va a ser mayor que la cantidad ofrecida. ¿Qué significa eso? Cuando el comercio demanda más cantidad de la que se está produciendo. Que va a haber escasez. Exacto. Que hay que importar. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un exceso de demanda. Porque los demandantes de ese precio sí están dispuestos a pagar por más cantidades. Sin embargo, el monopolista no está dispuesto a producir tanto, porque no le conviene. El precio está más bajo. Entonces, ¿qué pasa con esta diferencia? Es lo que se importa. Lo vamos a denominar como Q sub importación. Bueno, y después lo escribo más ordenado. Pero eso es la lógica. Por eso trato de explicarle el gráfico y después calcularlo. Si los cálculos, como se dan cuenta, no son muy complicados. Pero a veces es bueno entender esto para que te al momento de la prueba, no sé, lo grafiquen y digan, ah, ya. Entonces veo estos puntos y esos son los que tengo que calcular y sea más fácil de entender lo que están haciendo. Y así van a ser más ordenados también. Entonces, tenemos que calcular esas dos cantidades. Vamos a empezar la parte B. Déjenme abrir la pauta. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos? Debemos calcular las nuevas cantidades QO, que va a ser cantidad ofrecida por el monopolista, y QD, que va a ser cantidad demandada. Ya gráficamente sabemos que hay un exceso que hay que importar, pero igual hay que justificarlo con los cálculos. Entonces, para obtener Q sub O, hay que reemplazar el precio internacional, que es de 160, ¿con qué curva se intersecta? Con mi curva de costo marginal, este punto acá. Entonces el precio de 160 se intersecta con mi curva de costo marginal. Entonces reemplazamos la curva de costo marginal. ¿Cuál era mi curva de costo marginal? Menos 60 más 4Q. Menos 60 más 4Q, pero habíamos dicho que el precio era de 160. Por lo tanto, aquí vamos a obtener la cantidad Q sub O. Bueno, no voy a hacer todo el desarrollo para que no se siga alargando tanto la identidad. Pero despejando Q, vamos a obtener la cantidad ofrecida, que va a ser de 55 unidades físicas. Esa va a ser la cantidad. Bueno, aquí en el gráfico justo intersecta en el 55, se puede apreciar el tiro. Y para obtener la cantidad demandada hay que reemplazar el precio internacional de 160 ¿con qué curva se intersecta? Con mi curva de demanda, que sería esta curva de acá, la curva del precio.
Entonces, reemplazando, tenemos 160 igual a 300 menos 2 por Q. Y aquí vamos a obtener la cantidad demandada. Va a ser Q sub D. No lo voy a escribir bien. Q sub D. Que va a ser de 70 unidades físicas. Efectivamente es lo que habíamos calculado. Ahora, si ustedes, por ejemplo, hubieran hecho los cálculos y le hubiera dado que el Q sub O era 70 y el otro era 55, ahí significa que ya hay un problema conceptual y hay un error en los cálculos, para que eso lo vayan sabiendo desde antes. Entonces, claro, sé que hay más cantidad demandada, por lo tanto el Q sub D tiene que ser mayor que el otro, y esas cosas para ir comparando y saber si los resultados son factibles o no tienen nada que ver, y lo vuelven a calcular, como para que sepan. Entonces, la cantidad a importar va a ser la diferencia. Importar es denominar como Q de importaciones. Va a ser Q sub D menos Q sub O. No, escribí abajo por eso. Lo voy a escribir así. Menos Q sub O. Va a ser igual a 70 menos 55 igual a 15 unidades físicas. Eso es lo que voy a importar, que va a ser la diferencia que habíamos dicho. Entonces, se importan 15 unidades físicas para satisfacer la escasez generada por el nuevo precio internacional. Eso es bueno que vayan, cuando vayan resolviendo esto, que vayan interpretando los resultados, porque así ustedes van entendiendo lo que obtienen y los profesores al momento de revisar van dando puntaje por la respuesta. A veces no es solo el número, o por ejemplo si hubieran puesto solo 15, hay veces que también se fijan que sea 15 unidades monetarias, 15 unidades físicas, y también con las unidades. Hay algunos profes que le dan lo mismo, pero otros igual descuentan puntaje, para que lo tengan en cuenta. Y el beneficio social va a ser igual. Voy a escribir la fórmula y enseguida se la explico. Va a ser la pérdida social que generaba el monopolista más las cantidades importadas por el precio de competencia perfecta menos el precio internacional. Ahora les explico esta expresión. Acá. Bueno, voy al primer gráfico. Teníamos esta pérdida social para el caso del monopolista. Ahora queremos ver qué pasó cuando se abrió el comercio y ahora tenemos un precio internacional más bajo. Esta era nuestra pérdida social, pero cuando ocurre esta abertura a los competidores del exterior, ya no se transa esta cantidad, sino que se empieza a transar en 160, o sea, por acá. Significa que todas estas personas que tenían una pérdida social antiguamente porque no podían consumirlo, porque el precio era muy caro y no estaban dispuestos a pagar por él, ahora van a poder consumirlo. Por lo tanto, el beneficio social va a ser esta pérdida social que ya no va a estar. O sea, lo que antes era pérdida, ahora ya pasa a ser del excedente del comercio, aunque mejor dicho ya no está esa pérdida. Y además va a haber un área acá abajo, que la explico con el gráfico, que está más abajito. Y además esta área de Q sub O, Q sub D y el punto de equilibrio de competencia perfecta va a ser el excedente. Voy a pintar para que sea mejor. Del beneficio social. No sé si les queda claro. Entonces, miren, la pérdida social, ¿por qué ahora es beneficio? Porque ya estoy satisfaciendo esos consumidores que antes no podían pagar. Entonces pasa a ser un beneficio social y además van a haber ciertos competidores que antes, no sé, alcanzaba a comprar el último a 180 y después había una persona que está dispuesta a pagar 170. No podía pagar más de eso porque era el máximo precio que estaba dispuesta a pagar.
pero sin embargo ahora con 160 van a haber ciertos consumidores, que van a hacer esta línea de color azul que se intersecta con la verde y este puntito, que van a poder consumir. Por lo tanto van a haber más unidades en este comercio. Entonces, esa es la parte del beneficio social por la importación y el PS, que es la pérdida social que había generado anteriormente el monopolista. No sé si les queda claro. Es bastante conceptual, pero el cálculo es muy sencillo. La pérdida social, o el pie que habíamos calculado, era de 675 más, y aquí exactamente lo mismo que les digo siempre, el triangulito. ¿Cómo se calcula el triangulito? Un medio por la base, que sería la diferencia entre estos dos, o lo mismo que la cantidad importada. Sería de 15. Por el precio de competencia perfecta. El precio de competencia perfecta era 180. Porque es la altura, ¿cierto? O sea, este punto de acá, 180 menos la línea de color amarillo, sería menos 160. Menos 160 y esto nos da 825 unidades monetarias. Y ahí termina la parte B. Es bastante sencillo. Una vez que hacen el gráfico ya saben todo lo que tienen que calcular y ya no hay más problema que eso. Ahora pasando rápidamente a la parte C. Tenemos, si como medida correctiva al monopolio y queriendo incrementar el consumo, la autoridad decide otorgar un subsidio específico de monto variable al productor con el fin de eliminar la pérdida social inicial. ¿Qué sería esto? O sea, al final queremos como que este punto M, que está acá, se vaya trasladando, entre comillas trasladando, hasta el punto de competencia perfecta. ¿Para qué? Para que el monopolista pueda transar en ese mercado sin tener el comercio abierto. Ese es un dato importante. El comercio abierto era solo para la parte B. Y nos dicen, sin importar cómo el dicho subsidio es financiado, o sea, la cantidad que sea, se va a poder financiar y calcular la nueva solución, precio y cantidad del monopolista, monto del subsidio otorgado y utilidades operacionales del monopolista. Lo que calculamos ahora. Ya. Esta es la última parte, así que ya con esto finalizamos. Tenemos que esta función, la voy a copiar acá. Tenemos la siguiente función. Bueno, esta era la inicial. Ignoren un poquito esta barra de color verde como más claro y nos centramos en la anterior. Sabíamos que el monopolista producía en este punto, ¿cierto? Y cobraba este precio. ¿Cómo hacemos para que el monopolista pueda producir esta cantidad? Bastaría con, bueno, aquí yo lo intersecto de esta forma para que se vea de forma gráfica, aunque este nuevo costo marginal se intersecte con mi ingreso marginal en la cantidad de 60 para poder vender a ese precio. Sin embargo, esta diferencia va a ser el subsidio. ¿Por qué? Porque el gobierno está dispuesto a pagar para que se cumpla, o sea, para que se puedan satisfacer la cantidad de competencia perfecta solo con el monopolista. Es por eso que lo hacemos de esta forma. Ahora, para calcularlo, esta parte muy cortita. Debemos satisfacer la cantidad del equilibrio de competencia perfecta, que eran 60 unidades físicas. Y tenemos lo siguiente. Cuando el costo marginal nuevo sea igual al ingreso marginal, que es lo que le explicaba este punto de acá. Y bueno, costo marginal sea igual. Sí. Y acá, antes de eso, reemplazamos Q C sub P en ingreso marginal. ¿Por qué? ¿Por qué reemplazamos en ingreso marginal? Porque esta curva de costo marginal nuevo yo no la conozco.
Pero sin embargo, sé que en ese punto se intersecta con mi ingreso marginal. Por lo tanto, voy a calcular este punto. ¿Por qué quiero calcular ese punto? Porque ya sé que voy a vender a 180. Pero necesito calcular este punto para saber cuál es la diferencia entre estos dos puntos y saber cuál es el subsidio. Simplemente por eso. Entonces, mi ingreso marginal va a ser igual a, habíamos dicho que era 300 menos 4Q. Y Q reemplazamos por 60 y nos va a dar un valor de 60 unidades monetarias por unidades físicas, que va a ser este punto de acá. Por lo tanto, sabemos que, aquí habíamos dicho, que S va a ser igual a la diferencia entre el costo marginal inicial en ese punto, menos el costo marginal nuevo, que es el punto de abajo. ¿Qué va a ser? S igual a este punto de acá, que sería 180, menos el punto que calculamos anteriormente, que sería 60. Esto nos da que un monto de 120 unidades monetarias por unidad física. O sea, lo podemos denominar como subsidio unitario. Ese es el subsidio porque habíamos dicho que era un monto variable. Sin embargo, el subsidio total otorgado, va a ser igual a 120 por las unidades transadas. ¿Cuántas son las unidades? 60. Eso nos va a dar un valor de 7.200 unidades monetarias. Y la utilidad del monopolista, que es lo último que vamos a calcular, va a ser igual a mis ingresos totales, que va a ser al precio que se va a transar, que sería 180 por la cantidad, menos el costo total, que si se dan cuenta, va a dar exactamente el mismo valor que en competencia perfecta. ¿Por qué? Porque se van a estar transando esas mismas utilidades. 2 por 60 al cuadrado, que es por 60 nada más. Y eso nos da un valor de 3.100 unidades monetarias. Entonces, en este punto, el gobierno va a estar pagando 7.200 unidades monetarias para que se pueda satisfacer el equilibrio de competencia perfecta solo con el monopolista y sin el comercio internacional. No sé si les queda alguna duda. Eso sería la última parte de la ayudantía. Igual fueron casi 2 horas, pero lo ideal era que vieran los dos ejercicios de monopolio y monopsonio, ya que muchos quizás alcanzaron a ver la materia, pero no ejercicio, así que me traté de enfocar en eso. No sé si tienen alguna duda, un comentario, cualquier cosa en que les pueda ayudar. Voy a dejar de compartir, o sea, de grabar. Voy a tener